mucho el haber atendido a esta convocatoria que formulamos para esta conferencia de prensa que ofrecen hoy el licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, y el licenciado Eduardo Sánchez Hernández, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República y vocero del Gobierno de la República, quien hace uso de la palabra inicialmente. Gracias, don Roberto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Uno de los ejes del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido posicionar a México como un actor con responsabilidad global. Para lograrlo, desde el inicio de la administración, se instrumentaron políticas y programas para incrementar la presencia de bienes, servicio y talento de México en el mundo. A lo largo del sexenio, nuestro país ha abierto nuevos espacios de diálogo con el mundo mediante visitas de alto nivel a los 20 países del G20, una histórica gira a los países del Golfo Pérsico y apertura de embajadas en 5 naciones más que al inicio de la presente administración. También son 5 los países que han abierto embajadas en nuestro país durante este periodo. Esta apertura de México hacia el mundo tiene 2 objetivos muy claros. El primero ha sido influir en la consolidación de las grandes metas de la humanidad, como la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de los Acuerdos de París sobre el cambio climático. El segundo objetivo ha sido conquistar nuevos mercados y consolidar nuestra posición en aquellos en donde tenemos presencia desde hace tiempo, como son los mercados de América del Norte y Europa. Por ello, desde el inicio de este sexenio, la Secretaría de Economía ha desarrollado una amplia agenda a fin de modernizar y diversificar nuestra red de tratados y acuerdos comerciales. El pasado 20 de febrero, por ejemplo, concluyó la 9ª ronda para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, el segundo mercado más grande del mundo. De igual forma, el pasado 5 de marzo concluyó la 7ª ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y hace unos días también, el presidente conversó con sus homólogos de Chile, Perú y Colombia, integrantes de la Alianza del Pacífico, para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos en materia de combate a la pobreza, cuidado del medio ambiente, incluidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La instrucción del presidente ha sido ampliar la presencia mexicana hacia nuevos mercados. Al inicio de esta administración, por ejemplo, hacia la región Asia-Pacífico, una de las zonas económicas más dinámicas del mundo, México solo tenía suscrito un tratado comercial con Japón. Por ello, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó profundizar los acercamientos comerciales hacia esta región, una, insisto, de las más dinámicas del mundo. En consecuencia, el presidente Peña Nieto instruyó a los negociadores mexicanos incorporarse a las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica que iniciaron el 3 de diciembre del 2012. Tras la salida de Estados Unidos de este acuerdo, la semana pasada, los países integrantes firmamos el Tratado Internacional Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP por sus siglas en inglés, un instrumento internacional con alcances que no se habían visto en más de un cuarto de siglo. Con la firma del CPTPP se crea la zona de libre comercio más amplia del planeta y el tercer bloque comercial más importante del mundo. Con la participación de Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, por supuesto, México, se crea un mercado de 500 millones de consumidores. Las economías de estas naciones representan el 13.5% del Producto Interno Bruto del mundo, una ventana de oportunidad sin precedentes para todos los países que firman este acuerdo. En 2015, México ya era uno de los países con más libre comercio en el mundo,
con 12 tratados que abarcaban a 46 países. Gracias a este nuevo acuerdo, México podrá comerciar libremente con 52 países en beneficio de los consumidores y de las empresas mexicanas, que tendrán más oportunidades para exportar sus productos. A continuación, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, ahondará en los beneficios que tiene para México este nuevo instrumento de comercio internacional. Muchísimas gracias, Eduardo. Primero agradezco a la Presidencia de la República y al vocero de la Presidencia la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y desearles otra vez buenas tardes. Espero que el día de hoy sea un buen día para ustedes. Déjenme repasar con ustedes un poco un proceso en el cual muchos nos acompañaron a través de la historia de la construcción del primer acuerdo de libre comercio en la zona Asia-Pacífico, del cual México es participante. Recordarán que a los 3 días de haberse iniciado la administración del presidente Peña, el 3 de diciembre del 2012, hubo la primera reunión de negociación del entonces TPP, en la cual México participó conjuntamente con Canadá. Los tiempos habían venido desarrollándose prácticamente 3 años antes. El antecedente de este acuerdo estuvo en un acuerdo de 4 países de América Latina y del Pacífico Sur, el cual se potencializó una vez que otros países se integraron. En ese momento que arrancamos, todavía Japón no era parte de esta negociación. Japón se integra prácticamente un año después. Nos tomó 3 años de negociaciones, 1,100 reuniones de consulta con el sector privado mexicano, con el Cuarto de Junto, 10 reportes al Senado de la República, y fue el 25 de octubre del 2015 cuando se declaró un acuerdo en principio en la ciudad de Atlanta. Se dio una oportunidad previa, la cual no se materializó, de haber cerrado en Hawái, pero ese cierre fue prácticamente imposibilitado porque México se opuso a un acuerdo Japón-Estados Unidos en materia de reglas de origen automotriz. Finalmente, un mes después de que de una manera decisiva cambiamos ese acuerdo y lo ampliamos en beneficio del sector autopartes mexicano, pudimos cerrar el acuerdo en principio. La historia a partir del cierre, ustedes saben los procesos, los mecanismos. En el caso de México se envió el documento para la consideración del Senado de la República. El Senado de la República abrió foros. El documento estaba en proceso en comisiones y, como ustedes le dieron seguimiento, la elección del 8 de noviembre claramente mandó la señal de que tuviéramos cautela en el procesamiento en el Senado de la República hasta no tener claridad de lo que en su momento iba a pasar en Estados Unidos. La nueva administración del presidente Trump llega y, como primer acto de la nueva administración, Estados Unidos oficialmente se sale del acuerdo comprometido, el TPP, en su momento. A partir de esa decisión, México estuvo en diálogo con los 11 países y Japón había tenido la intención de pedirnos a los otros 10 países que avanzáramos el proceso de aprobación del TPP en sus términos. ¿Qué quiere decir? Que simple y sencillamente continuáramos el proceso a esperar a ver si algún día en el tiempo Estados Unidos regresaba al mismo acuerdo que se había planteado. México le dijo a Japón que esa vía era totalmente imposible, sobre todo frente al inicio de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde México no estaba dispuesto a mandar un mensaje de lo que estaba en el TPP negociado por Estados Unidos iba a darse gratis y en automático en la nueva negociación. Así es que le dijimos a Japón que no tenía sentido aplicar capital a un acuerdo que estaba claramente en ese momento
fuera de balance por la ausencia de Estados Unidos. ¿Cuál fue el planteamiento que hicimos? La única manera que México avanzaría en un TPP-11 es bajo 4 premisas fundamentales. La primera, que nadie dé un paso atrás en la oferta de acceso a mercado. Si hubiéramos iniciado un proceso de decir, pues como no Estados Unidos, ahora quítale, ponle, hazle, se hubiera desmantelado todo el acuerdo de acceso. Esa premisa implicaba que la tentación de Japón de reducir el acceso al sector agropecuario que había puesto en la mesa por la presencia de Estados Unidos no se diluyera ante la ausencia de Estados Unidos. De tal manera que el acceso quedara para repartirnoslo entre México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que son los países con mayor potencial agroalimentario. La segunda premisa muy importante para México es que hiciéramos la suspensión de disposiciones que eran parte del interés fundamental de Estados Unidos, en los temas de propiedad intelectual, en los temas biotecnológicos. De las 22 suspensiones que finalmente acordamos, la mitad de ellas fueron propuestas mexicanas. 3, que cambiáramos la cláusula de arranque, que no estuviera sujeta a la que había dispuesto Estados Unidos en este acuerdo. Y 4, que sin duda fuéramos todos los países que integralmente estábamos, con la excepción de Estados Unidos. México puso como condición de que en la recta final estuviéramos Canadá y México dentro de los 11 países, que México no podría formar parte de un acuerdo ante la ausencia de Canadá, porque sería totalmente poco entendible que nuestro socio en el Tratado de América del Norte en algún momento no fuera a formar parte de esta nueva integración. Bajo esas premisas fuimos avanzando. La primera declaración la hicimos justamente hace un año en Viña del Mar. Avanzamos el proceso, en Canadá tuvimos otra reunión en el mes de mayo del 17 y luego en Hanoi, en la reunión ministerial de APEC, hicimos claramente las disposiciones sobre las cuales íbamos a diseñar esta arquitectura para que se cumplieran las condiciones expresadas por México. Hubieron reuniones en Australia, en Hakone, Japón, en Tokio, nos reunimos de nuevo en Japón para finalmente en Da Nang, Vietnam, intentar ahí hacer el primer cierre. Recordarán ustedes que en ese momento, por situaciones con Canadá, se difirió ese cierre para finalmente poder haber cerrado en el mes de enero del 18. Estuvimos en posiciones de declarar un cierre en principio para luego proceder a lo que fue claramente el jueves pasado la firma del acuerdo. Déjenme claramente comentarles qué cambia entre el CPTPP, que hoy en español se llama Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, y el TPP original. Fundamentalmente, se logró mantener exactamente igual el acceso a mercado negociado originalmente. El cierre del 25 de octubre del 2015 permanece inalterado. Adicionalmente, se cambió la cláusula de entrada, aquella que estaba sujeta a que Estados Unidos tenía que estar adentro, ahora se cambia porque con que 6 países de los 11 lo ratifiquen, en 60 días de que eso ocurra, estará digamos, en habilitación. Y hay 22 disposiciones suspendidas, claramente de las cuales son del interés fundamental de los Estados Unidos. Recordando el contenido del acuerdo original que fue cerrado el 25 de octubre, les comento, México logró una liberalización de todos los países para nuestras exportaciones del 90% de nuestra capacidad exportadora en desgravación inmediata, un 9% en desgravación a 5 a 15 años y solo 1% en concesiones de cuotas parciales o exclusiones, mientras que de acceso a nuestro mercado, contra el 90% que conseguimos de acceso inmediato, solo otorgamos el 77% inmediato, un 20% a 10 o a 15 años y también un 1% en concesiones parciales, como en el caso de lácteos o el caso de azúcar. Claramente, este modelo nos integra a 6 economías con las cuales no tenemos acuerdo de libre comercio,
profundiza para el bienestar del sector agroexportador mexicano la penetración y el acceso al mercado japonés, nos abre el acceso a cárnicos, a productos avícolas, a productos frescos al mercado de Vietnam y Malasia, y sin duda nos da la posibilidad de incorporarnos con mayor fuerza en productos manufactureros en esta zona. Prácticamente el acuerdo que estamos logrando y firmando es un acuerdo que desde el punto de vista de objetivos mantuvo los objetivos establecidos por México en el acuerdo original, al mismo tiempo que hay otro elemento muy importante. Ustedes debieron de haber escuchado comentarios tanto del señor Donald Trump en Davos, donde parece que dijo TPP se le mueve una patita, más o menos. El secretario del Tesoro, Mnuchin, diciendo que TPP no está descartado para Estados Unidos. Independientemente que sea una acción estratégica de esta administración o de una administración inmediata posterior, el TPP, aún y con sus exclusiones temporales, está diseñado en la estructura del acuerdo comercial más moderno y más ambicioso de Occidente. Es una propuesta para conducir el libre comercio en contraste con opciones distintas que no cuidan subsidios ilegales, que no protegen los derechos ambientales, que no protegen los derechos laborales. Y ese diseño, tarde que temprano, está ahí puesto para incorporar a todos los países del hemisferio occidental. Así es que, aparte de su valor por sí mismo, desde el punto de vista de acceso, tiene un valor geopolítico estratégico, porque en cualquier momento, sea en el corto o mediano plazo, la incorporación de Estados Unidos a este acuerdo es algo que no podemos descartar. Y en el momento que esto ocurra, México no puede estar fuera de esta posibilidad. Yo dejo aquí mis comentarios, Eduardo, abierto a cualquier pregunta de nuestros amigos. Gracias, secretario. Como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde ahora avanzar en el proceso legislativo para la pronta entrada en vigor del CPTPP, para lo cual el presidente Enrique Peña Nieto someterá a consideración del Senado de la República los textos del acuerdo para su análisis y eventual aprobación. Este acuerdo confirma la confianza en nuestro país para seguir atrayendo inversiones que generen empleos bien pagados para las familias mexicanas. Durante la presente administración, la apertura comercial, así como el correcto manejo de la política monetaria y económica, han hecho posible atraer más de 171,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, 50% más que en el mismo periodo del sexenio anterior. Con el CPTPP, México se consolida como un gran destino de inversión vinculado con los mercados. Es, sin lugar a dudas, una parte fundamental del legado del presidente Enrique Peña Nieto en materia comercial. Este instrumento profundizará el intercambio comercial en sectores tan importantes para el crecimiento económico como lo es el sector agroindustrial, el automotriz, la industria eléctrica, la farmacéutica y la textil, entre muchas otras. Según un estimado de Peterson Institute for International Economics, uno de los más reputados think tanks en materia económica del mundo, la participación de México en este acuerdo podría elevar el Producto Interno Bruto de este país en un punto porcentual para el 2030. Se trata de una herramienta que permitirá diversificar métodos y acompañar las reformas estructurales emprendidas para detonar el crecimiento sostenido de la economía mexicana. Con la firma de este tratado, el Gobierno de la República cumple con el compromiso de hacer de México un actor con responsabilidad global y uno de los países más abiertos al comercio internacional. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a nuestro amigo el licenciado Óscar Ignorosa Mijangos y a su equipo de trabajo su participación para hacer posible esta conferencia de prensa. Vamos a dar paso a las preguntas que tengan ustedes a bien formular.
Tenemos inscritos a 10 reporteros que tienen esta intención. Quisiera proponerles que en obvio de tiempo limitaran, por favor, su intervención a una pregunta por reportero. Iniciamos con Ernesto Gloria, de Enfoque NRM. Gracias. Buenas tardes a todos. Vocero, me gustaría preguntarle respecto a, ya que estamos hablando de tratados y acuerdos de México hacia otros lados, específicamente de la llamada que el presidente Peña Nieto sostuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump, quisiera si nos pudiera compartir algunos detalles, cuándo se realizó la llamada, quién la realizó, si el presidente Peña Nieto le marcó a Donald Trump o viceversa, y en ese sentido conocer cuál es la opinión del gobierno tras la declaración que el propio mandatario ha señalado en torno al muro y el Tratado de Libre Comercio. Él dice, si no se inscribe el muro en el TLC, no habrá acuerdo. ¿Cuál es la postura del gobierno y qué responde a esa, no sé si es un señalamiento inventado de él o si existió ese "estás loco" que le habría dicho al presidente Peña Nieto? Gracias. Con mucho gusto, Ernesto. Mira, los detalles están incluidos en el comunicado que se emitió en su oportunidad. Lo que puedo decirte en adición, más bien en ratificación a lo que ha sostenido el presidente de México y el gobierno mexicano, es que bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera México va a pagar por ese muro. Esos serían mis comentarios. ¿Me permite, Isidoro? Por favor. Ustedes recordarán que yo hice una visita a Washington el 8 de enero. Estuve con Wilbur Ross y con Lighthizer, estuvimos hablando un poco de los escenarios en el proceso, el día a día de la relación comercial con el Departamento de Comercio. Pero una cosa interesante es que al final de ese día, en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, se publicó una entrevista de arranque de año, donde el presidente Trump dice, miren, la parte del financiamiento del muro no va a ser tan irrelevante porque las cosas que vamos a hacer van a ser tan importantes y tan benéficas que de ahí se va a pagar por el muro. Y es la primera vez que se juega con esta asociación TLC-Muro. Categóricamente no existe, ni ha existido, ni existirá ninguna relación entre la negociación del Tratado de Libre Comercio y el muro, bajo ninguna circunstancia. Pero además, si ustedes intentan ver un poco no es nuestro trabajo tratar de interpretar al presidente Trump, pero si intentáramos entender, dice, parecería que la línea de pensamiento es, desde que estoy buscando reducir mi déficit comercial con México, automáticamente al reducir mi déficit comercial con México, pues voy a tener recursos para… Bueno, el problema es que no estamos entendiendo bien lo que significan los superávit y los déficits comerciales. Los superávit y los déficits comerciales son las balanzas de comercio internacional de los particulares, no son recursos fiscales, son saldos de comercio entre particulares. Así es que no existe una conexión entre un déficit o un superávit fiscal directa que afecte ingresos o recursos públicos. Ahora, si el pensamiento todavía es más complejo y un poco lo que se pretende inferir es que, bueno, con los beneficios y las ganancias de la relación comercial se generarán impuestos y esos impuestos serán ingresos públicos, bueno, para empezar, no existe tal cosa como ingresos marcados. Quien decide el destino de los ingresos fiscales es el Congreso de los Estados Unidos, son los que distribuyen los ingresos fiscales en gasto. Así es que por donde la vean, no hay relación entre TLC y ninguna discusión del muro. Daniel Blanco, de El Financiero. Hola, buenos días. Recientemente algunas cámaras mostraban mucha preocupación por el tema de las industrias como calzado, vestido,
lácteos en este TPP, CPTPP nuevo que acaba de firmar México. Y hablaban también de una agenda que se está realizando de la mano con el gobierno y la Secretaría de Economía para proteger estos sectores. Quisiera saber cuál es la situación de esta agenda, qué se está contemplando, cómo se van a blindar a estos sectores. Sin duda, en todas las negociaciones comerciales hay sectores que en algunas negociaciones son claramente sectores, lo que le llamamos que van por apertura de mercados, van comercialmente hablando, de manera agresiva a expandir sus exportaciones. Y en algunos mercados estamos hablando de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector textil y calzado pues es agresivo, es propositivo, es ir a ganar mercado americano. En cambio, cuando una plurilateral como TPP con 11 países está Vietnam, pues ahí somos defensivos en esos sectores, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cuando haces un tratado plurilateral es bien importante, porque, por ejemplo, el sector agropecuario pues, tiene mucho que ganar en Vietnam, tiene mucho que ganar en Japón, tiene mucho que ganar en Malasia, y algunos temas del sector agropecuario hubo que cuidarlos frente a Nueva Zelanda por sus capacidades lácteas. Entonces, por eso en esta negociación, a pesar de que Nueva Zelanda nos pidió libre comercio en lácteos, no lo otorgamos. Y lo que le ofrecimos fue un acceso de cuotas. ¿Cuál fue la cuota que estuvo negociada con Nueva Zelanda? Una cuota que se abre en un transcurso de más de 10 años, aproximadamente de un nivel de los 30,000 toneladas de leche en polvo a aproximadamente 40,000 toneladas de leche en polvo. Ustedes saben, solo de Estados Unidos, libre de aranceles, importamos casi 300,000 toneladas. Por OMC tenemos una cuota de 100,000 toneladas, entonces le otorgamos un pedacito muy pequeño a Nueva Zelanda de acceso al mercado. Sin embargo, platicando con el sector lácteo, y fue un acuerdo, yo estuve hasta las 4 de la mañana el 25 de octubre platicando con los sectores. No quiere decir que hagamos llegado a esos acuerdos sin diálogo con los sectores. Claro, a algunos sectores pues, les cuesta un poco más de trabajo adecuarse. Entonces, con el sector lácteo estamos construyendo una agenda interna de fortalecimiento del sector, pero dejando claramente que no está en la mesa una apertura del mercado total. Fue una cuota que en relación a las cuotas los accesos que ya tiene de libre mercado de Estados Unidos, pues no representa ni el 15% de lo que tiene Estados Unidos. Ahora, en el caso del sector textil, vestido y calzado, el gran tema en la negociación TPP, lo que al final se puso muy difícil, es que Estados Unidos le estaba ofreciendo algunas cosas bilateralmente a Vietnam que le quitaban mercado a los textileros y productores de vestido mexicanos en el mercado americano. Nosotros tuvimos que entrar ahí un poco a moderar esa oferta. Con la ausencia de Estados Unidos del tratado, ya el riesgo de que Vietnam siga avanzando unilateralmente en el mercado americano se reduce. Por eso yo digo, lo que negociamos es lo mismo. Dice, sí, pero no es lo mismo un acuerdo con Estados Unidos. Claro que no es lo mismo. Es mejor para los textileros la ausencia de Estados Unidos porque finalmente no tendrán el riesgo de la competencia con aranceles cero de Vietnam. Ahora, con lo que respecta al mercado mexicano, los periodos de desgravación van desde 14 hasta 16 años. Y también estamos trabajando con los textileros mexicanos y con los productores de vestido y con el calzado a una agenda interna. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que más perjudica a los sectores? Cuando llegó el presidente Peña Nieto al gobierno, Enrique Peña Nieto al gobierno, el presidente Calderón y el antiguo presidente Concamín habían hecho un acuerdo de desgravación unilateral arancelaria de todos los sectores sin inclusive tratados de libre comercio. Era unilateral frente al resto del mundo. Iban bajando de rangos del 5 y del 10%, por eso acero había llegado a 0. Y textiles y calzado y vestido iban bajando de 5 y 10%. En el 14 nosotros con un decreto hicimos un pacto para parar la desgravación, para darle competitividad al sector y para protegerlos del contrabando técnico y protegerlos de la subfacturación. Y se logró una gran contención del 14 al 15 y hubo crecimientos de la industria. Otra vez la ilegalidad vuelve a encontrar los recovecos para inundar al país,
vía la ilegalidad. Estamos construyendo una agenda para volver a ayudar a los sectores a protegerlos contra la ilegalidad, contra el contrabando técnico, en cooperación con el SAT, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, porque mi argumento es que hace más daño la ilegalidad a un acuerdo en el cual condicionas al país a comportarse con las reglas del juego. Entonces, sí estamos trabajando en una agenda interna para fortalecer los sectores que se sienten más, digamos, expuestos a la competencia. Pero quiero dejar claro, este acuerdo se cerró el 15 de octubre del 2015, el 25 de octubre del 2015 fue cuando se le declaró el acuerdo en principio y fueron 1.100 reuniones de consulta. Claramente había sectores digamos, temerosos de la competencia, con los cuales tuvimos que trabajar este tipo de agendas. Ivette Saldaña, de El Universal. Ivette. Sí, gracias. Secretario, nos había dicho usted que iban a firmar unas cartas paralelas con Vietnam y con otros países. ¿Nos podría explicar cuántas cartas firmó finalmente y cuál es el acuerdo al que llegó con estos países? En materia del sector textil y calzado, dice que vamos a llegar a la desgravación en 14 o 16 años. ¿Vamos a desgravación cero? O sea, ¿no habrá aranceles entre México, Vietnam, Malasia y los países asiáticos en 14 o 16 años con estos sectores sensibles? Y en cuestión de cuotas automotriz, sé que también es un tema muy sensible, y había dicho el sector que sin Estados Unidos en el TPP no se iban a alcanzar los porcentajes de reglas de origen en automotriz. ¿Ahí cómo lo solucionaron? Y en cuestión de las desgravaciones en general, si nos pudiera decir cómo van con cada país la desgravación que se acordó, bueno, con los 6 países con los que no tenemos tratado. Gracias. Bueno, obviamente la desgravación, empezando de atrás para adelante, pues es muy amplia, ¿no? Con todo gusto te podemos… para empezar, está publicado desde hace mucho. O sea, ir a tarifa arancelaria, categoría arancelaria, pues sería nos llevaríamos aquí toda la mañana, ¿no? Lo que sí te puedo decir es, primero, las cartas originalmente negociadas, que México solicitó varias en varios temas, en materia de protección al tequila y una serie de cosas, esas son las que estaban. Las adicionales, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, se materializó una carta con Malasia, precisamente para lograr que este acceso en el corto plazo no tenga repercusiones. Pero déjame decirte por qué. Primero, haber cambiado cualquier término de acceso al mercado y reglas de origen son acceso al mercado, hubiera desmantelado todo el acuerdo. Pero segundo, hay que pensar en el acuerdo no para 2 años o para 3 años, hay que pensar en el largo plazo. Y yo apuesto a que el escenario de la presencia de Estados Unidos en el mediano y largo plazo es garantizada. Y no quisiéramos tener una regla de origen débil, porque entonces en ese momento actuaría en nuestra contra. Entonces, ¿cómo avanzamos? Temporalmente con una carta con Malasia, que es el mercado más interesante para la industria automotriz, para poder temporalmente autorizarles sin necesidad de cumplir la regla de origen que actualmente está establecida. Ahora, en otros tipos de… Mi comentario al Consejo Consultivo para Transacciones Comerciales Internacionales, durante varias reuniones estuvimos discutiendo el proceso que llevaba el TPP, fue: cualquier sector está en libertad de pedirnos cambios, pero tenemos que poner en la mesa, dado que ya hay un acuerdo, ¿qué ponemos en la mesa a cambio de? Y se dieron esas ideas y las planteamos en la mesa. Yo tuve reuniones bilaterales con Vietnam, con Japón. No estaba Vietnam en posiciones de tomar decisiones desde que se lo planteamos hace casi 4 semanas, pero nos ofrecieron dejar el diálogo abierto. El diálogo sigue abierto para ver si encontramos los balances adecuados que puedan ayudarnos a trabajar con los sectores que se sienten un poco con cierto nivel de vulnerabilidad. Y en el caso específico de las 6 economías, pues existe todo el esquema tarifario. Los porcentajes que yo les di son los porcentajes integrales, o sea, nuestra apertura inmediata de 90% a todos los mercados, nosotros solo entregamos el 77%, el acceso intermedio nosotros casi lo traemos en un 9%,
en intermedio nosotros pusimos un 20%, y en el caso de cuotas o limitación, como el caso del azúcar, pues es el 1% en ambas direcciones. No sé si me faltó algo más. No, hay las cartas que originalmente estaban, ninguna adicional. En este momento, no, en este momento. Se quedó la puerta abierta para el diálogo. Sharay Angulo, de Reuters. Buenas tardes, secretario. Dos preguntitas, una más de agenda y es para saber si ya existen fechas concretas, tanto de la próxima ronda del Telecán como de la ronda interseccional, donde se prevén esta vez sí tratar las reglas de origen del sector automotor. Y ya más relacionado con la estrategia de México en la parte comercial, así como en el caso de maíz, ya algunas empresas han podido cambiar de proveedores exitosamente. ¿Hay algunos otros sectores en donde esto esté ocurriendo en volúmenes considerables, donde se esté cambiando de proveeduría de Telecán hacia otras zonas de relación comercial? Bueno, empezando con tu segunda pregunta, pues es que Estados Unidos tiene una ventaja relativa al estar en cero arancel. Todo depende del mercado que estemos hablando. Recordemos que hoy no tenemos, estamos en proceso de negociar ampliación de preferencias arancelarias con Brasil y con Argentina. Pero hoy todavía hay una preferencia a favor de Estados Unidos en el comercio. A pesar de ella, Brasil y Argentina son tan competitivos que han logrado establecer ventas importantes en los últimos 12 meses a México. Sin embargo, es una tendencia que solo se fortalecerá cuando terminemos de negociar con Brasil y Argentina los acuerdos respectivos y una vez que se defina el futuro de la negociación del TLC de América del Norte. Y en tu primera pregunta, la octava ronda de negociaciones está seguramente en el lapso del mes de abril. Dependerá su precisión para la ministerial de las conversaciones que tengamos los secretarios y ministros de América del Norte, Lighthizer, Freeland y un servidor, para poder precisar con concreción cuál será la fecha de la ministerial en el mes de abril. Lindsay Hernández, de Excelsior. Buenas tardes, secretario. Preguntarle, si bien ya el vocero nos dijo cuál es la proyección para México sobre el beneficio económico del CPTPP, preguntarle cuál es y en qué tiempo proyección de incremento en las exportaciones y también el beneficio económico en dinero, en moneda, si lo tienen ya proyectado y en qué tiempo. También preguntarle ¿qué harán el gobierno para incorporar a las pymes a este acuerdo transpacífico? Y nada más. Gracias. Bueno, primero el CPTPP incluye un capítulo para pequeñas y medianas empresas, claramente establecido desde los términos de cooperación, claramente establecido desde los lineamientos de disciplinas como comercio electrónico y las nuevas plataformas, y claramente definido en el acceso a las tecnologías de la información. Entonces, por ese lado sí hay un posicionamiento muy claro. Ahora, en cuanto a estimaciones muy concretas del comportamiento del tema de exportaciones, de la balanza comercial, como tú bien sabes, eso dependerá de cómo se terminen de acomodar todas las variables. Una de las cosas que es bien importante es que ninguna de estas cosas que compartimos con ustedes como tratados se debe de analizar en aislamiento del resto. La negociación con Europa, la ampliación de preferencias con Brasil y con Argentina, la expansión de Alianza Pacífico, lo que estamos haciendo claramente ahora con el CPTPP, lo que estamos haciendo en NAFTA, todo es una ecuación que tiene que, digamos, una manera resolverse de manera conjunta. Entonces, la proyección de TPP es una, con NAFTA o sin NAFTA. La proyección de CPTPP es una, con acuerdo o sin acuerdo ampliado con Argentina y con Brasil. Entonces, esa proyección está condicionada al resultado integral de todas las negociaciones que en este momento están ocurriendo. Ulises Díaz, de Reforma. Buenas tardes. Son dos preguntas. La primera es, se sugiere que en algún punto Estados Unidos se va a agregar a
al acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo para esto? También entiendo que, bueno, algunos países hace algunos años mencionaron la posibilidad de anexarse al TPP, quizás Corea del Sur, quizás Colombia. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para hacer esto? Y la otra, no sé si tienen algún tipo de plan para impulsar los sectores laborales, particularmente algunos como zapateros, textileros han dicho que el TPP es complicado, etcétera, etcétera. ¿Ver algún tipo de promoción sectorial o algún tipo de apoyo para intentar ayudarlos a elevar su competitividad? Bueno, la segunda parte de lo que yo contestaba, estamos construyendo con la Cámara de la Industria Textil y del Vestido, con la Cámara de la Industria del Calzado, las agendas internas pro competitividad. O sea, que incluyen temas fiscales, que incluyen temas de incentivos, que incluyen temas de modernización, de apoyo, o sea, justamente es lo que estamos haciendo. Esa es una parte de tu pregunta. La otra parte de tu pregunta era… de adhesión. Hay un secretariado permanente. Ya se recibió, por ejemplo, una solicitud de Corea del Sur para integrarse. Simplemente un país muestra su voluntad de accesarse y a partir de esa voluntad el resto de la membresía toma decisiones sobre la incorporación. Ahora, esto ocurrirá solo después de que entre en vigor, o sea, una vez que se procese. En la conferencia de prensa que tuvimos en Santiago, muchos países expresaron la posibilidad de que en sus legislaturas o en sus procedimientos internos quede aprobado en el contexto del presente año. Entonces, hay un escenario posible de que el CPTPP esté vigente hacia el cierre del 2018, inicios del 2019. Y es en el momento donde se estarían procesando las solicitudes de acceder o ser parte de la membresía. Estados Unidos tendría que seguir el mismo procedimiento. Y para empezar, esas 22 cláusulas que están o disposiciones que están suspendidas serían negociadas dentro del interés de su anexión o participación. Eric Martín, de Bloomberg News. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor secretario, señor vocero. Buenas tardes, Eric. Sí, quisiera preguntar al secretario sobre el caso de acero. En el texto de la exención de aranceles de acero y aluminio mexicano por parte de Estados Unidos demanda que México tiene que hacer más para enfrentar el problema de transbordo o de transshipment por su nombre en inglés, como se dice, y cuál sabemos que tiene un enfoque de metal que viene de Asia. ¿Qué grande es el tamaño de este problema y qué está haciendo México para enfrentarlo, de una parte? Y de la administración, ¿cuándo dijo señor Vocero que someterá al acuerdo? ¿Cuándo lo envía al Senado para su consideración de fecha o aproximadamente? Gracias. Básicamente, primero decirte que México le lleva mucho tiempo de ventaja a las acciones de Estados Unidos. Recordarás que tenemos 2 años con la decisión de haber tomado una salvaguarda del 15% sobre aceros que provienen de países con quien no tenemos tratados de libre comercio, en aceros básicos, en planchón, en lámina, en todos los aceros que no tienen un gran valor agregado. Eso, adicionalmente de que la administración del presidente casi sextuplicó el número de casos contra Asia, básicamente contra China, en materia de subsidios y dumping. 6 casos, o sea, 6 veces el número de casos que se tuvieron en la administración anterior. Entonces, México tomó acciones muy anticipadas en el tema del acero que nos permitieron redireccionar nuestras compras de acero de Asia a favor de América del Norte. Lo que ha crecido en nuestra balanza comercial son nuestras importaciones de América del Norte de acero. Entonces, esas acciones nosotros las tomamos. ¿Por qué tuvimos esa libertad? Porque el bound rate, nuestra membresía en la OMC nos da una flexibilidad mayor que la que les da a los estadounidenses y a los canadienses. Estados Unidos no tiene un bound rate que le permita reimponer aranceles al acero. Nosotros, de acuerdo a nuestra negociación, tenemos un bound rate muy alta, del cual, sin violar OMC, pudimos aplicar el 15%.
Entonces, realmente, pues por eso somos deficitarios con Estados Unidos. Les compramos más de lo que ellos nos compran, por $2,000 millones. Entonces, pues esa recomendación, digamos, está palomeada, o sea, prueba superada. No, a ver, eso no descarta que podamos analizar rubro por rubro, arancel por arancel y detectar alguna acción de reforzamiento. No estoy diciendo que no hay nada más por hacer. De acuerdo al análisis que estamos haciendo, veremos si es necesario fortalecerlo con alguna otra fracción arancelaria, etcétera. ¿Tenemos ya fecha para mandarlo? El proceso ya está arrancado. Yo firmé con lo que le llaman los protocolos de autorización del presidente. Relaciones Exteriores está en este momento ya tomando la primera acción. Después el abogado del presidente lo tiene que aprobar y la Secretaría de Gobernación lo presenta al Senado de la República. Eso estamos nosotros recomendando como Secretaría de Origen que ocurra en el transcurso de las sesiones que faltan en el mes de marzo. Everardo Martínez, de El Heraldo de México. Buenas tardes a los dos, gracias. Una pregunta para el secretario Guajardo. Sobre el tema de reglas de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿nos puede dar más detalles de la propuesta que está constituyendo el gobierno mexicano acerca de ese tema? Porque ya vemos dos contraposiciones puestas entre la mía y la Secretaría. Ojalá nos pudiera dar más detalle, a lo mejor el porcentaje, si se piensa dejar algunos puntos porcentuales en esa regla. ¿Qué hay de eso? A ver, déjeme no, obviamente no, en una negociación pues no es saludable que yo comparta primero con los medios una propuesta antes de compartirla con los colegas con los que voy a negociar. Entonces no voy a presentar detalles de ningún tipo de propuesta. Pero déjeme decirle conceptualmente cómo veo las cosas. Y sobre todo porque usted hace referencia a una diferencia de punto de opinión con la mía y con el presidente de la misma. Déjeme decirle que mi posición siempre ha sido que una regla de origen que quedó definida hace más de 22 años, en 1992, casi hace 26 años, utilizó como modelo el modelo vehicular de 1992. Ustedes conocen los automóviles del 18. O sea, no hay nada entre un automóvil del 18 y un automóvil más que simplemente tiene 4 ruedas y tiene una conducción. Pero los elementos electrónicos, los elementos digitales, la computadora central del vehículo, los plásticos de mayor nivel de resistencia, los nuevos aluminios, las nuevas tecnologías de acero. O sea, es un coche totalmente distinto. Pretender dejar inalterada una regla de origen que fue diseñada hace 26 años, pues carece de cualquier fortaleza argumentativa. O sea, de que la regla de origen regional va a cambiar, va a cambiar. Y aquí quiero yo compartir con ustedes que mi obligación es el diálogo y la consulta. Pero las posiciones en materia de negociación se hacen por interés del Estado mexicano, de la gente, de los trabajadores de la industria correspondiente. Y claro que los autoparteros mexicanos les interesa tener mayor participación en la integración de un vehículo. Y tenemos que reconocer que hay nuevos retos en las tecnologías automotrices de autopartes. Entonces, con todo respeto y aprecio a mi amigo Eduardo Solís, vamos a trabajar en una nueva regla de origen regional. Punto. O sea, no hay argumento que te pueda decir que nos tenemos que quedar con una regla de origen que fue creada hace 26 años. Ahora, si esa regla de origen implica diferente trazabilidad de autopartes, condicionamientos sobre qué tipo de autopartes se va a avanzar, si el porcentaje va a ser 62.5, 67.5, 68, lo que termine siendo, pues eso va a depender de las realidades y de la negociación y también los tiempos de adaptabilidad para los cambios. Entonces,
lo más importante en este momento es que los negociadores norteamericanos en la séptima ronda no se levantaron de la mesa, fueron llamados a Washington porque finalmente se abrió un diálogo entre su propia industria y sus autoridades. Allá, o sea, imagínate, o sea, los dueños de GM, Ford y ahora Chrysler, pues ni siquiera tenían el privilegio que tiene la industria automotriz mexicana de estar sentados en un diálogo permanente con sus autoridades. Y ahora se abrió. Entonces, eso es buena noticia. Gracias. Tenemos las últimas dos preguntas. Dainzú Patiño, de Expansión. Hola, acá estoy. Buenas tardes, secretario. Hola. Me gustaría saber cómo quedó el tema de si se tocó el tema y terminó negociado el tema de minimis en el TPP 11 y cómo quedó, si ese tema puede llegar a replicarse, esa apertura, si es que la hubo, replicarse en el Telecan 2.0. ¿Quedó algo inscrito en materia de derechos de los usuarios de Internet en el TPP? Y en comercio electrónico, ¿qué innovaciones son las que podríamos llegar a replicar también en el Telecan? Y finalmente preguntarle si por estas susceptibilidades que se tocan de sectores como textil, calzado, estaría como en riesgo la aprobación de este tratado o algún regreso por parte del Senado. Gracias. Bueno, primero, los tres temas que usted toca quedaron definidos en el CPTPP de acuerdo a esa negociación. El de minimis no fue cambiado. Hay un mecanismo de diálogo para irlo tratando de mejorar en el tiempo, exclusivamente. Y toda la parte de Internet, derechos de Internet, quedó claramente establecida en ese acuerdo, igual que las plataformas de comercio electrónico. En el caso de los derechos de los usuarios, fue un tema que se lograron los equilibrios justos en esa negociación. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que respetar los derechos de autor, hay que respetar los derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo no hay que llevar al extremo las cosas como para restringir la libertad de los usuarios. Ahí el debate siempre fue entre dos opciones o dos modelos, el famoso notificación y bajar de la red o notificación y notificación para que la autoridad intervenga sobre la administración. La posición de México fue una posición intermedia, darle un papel a la autoridad como un elemento intermedio para validar que el que se haya infringido o violado derechos de autor que requieran, por ejemplo, mandatar que se baje contenidos de la red porque se están violando derechos individuales. Y en ese sentido, lo que se hace es darle un papel intermedio a una autoridad dentro del proceso. Esos mismos temas se retoman en la negociación NAFTA y están todavía no resueltos. El caso del de minimis, pues ustedes saben que Estados Unidos sigue en su posición de exigir una franquicia de $800. Nosotros nos mantenemos en la actual de $50 para México y esa negociación pues todavía tiene que pasar un proceso todavía adicional de negociación. Y en el caso de los derechos de Internet, asociado con Digital Comercio Electrónico, estamos ahorita con un solo tema de discusión sobre las libertades. Aparentemente hay dos visiones. Una es de no hacer responsables a los administradores de las redes de violaciones que se hacen en las redes de los marcos establecidos, y nosotros creemos que sí debe haber consecuencias. Por ejemplo, para poder fortalecer nuestra lucha contra la pornografía infantil y los actos ilegales que se cometen a través de las redes. Es un equilibrio fino entre los derechos del usuario y el abuso de las redes para infringir la ley. La última pregunta la formula Carlos Trejo, de Notimex. Carlos. Secretario, buenas tardes. Nada más preguntarle qué posibilidades hay de que Estados Unidos regrese justamente en esta administración del presidente Donald Trump. Y respecto al Telequem, ¿cuándo se retoman las negociaciones? ¿Qué avances se tienen al respecto? Muy bien. La segunda parte de Telequem. Tuvimos ya la novena ronda.
La verdad es que son muy pocos los temas pendientes, muy pocos. Lo que se nos ha dificultado agendar es el siguiente encuentro ministerial por temas de agenda, no por temas de sustancia. Nosotros, como ustedes vieron, pues traíamos una agenda difícil en términos de estar en Santiago. Mañana me voy a Sao Paulo al el Foro Económico Mundial para América Latina. Y entonces nuestra agenda está el horizonte posible para un reencuentro y poder tratar de llegar ya a la conclusión se va a dar en el mes de abril seguramente. Sobre todo ahora que Europa también trae una preocupación con los temas de aranceles en acero y aluminio, ¿no? Y en términos de cuándo regresaría, miren, es muy difícil decirle si esta administración va a estar en condiciones de considerar retomar. Lo que sí le digo es que los actores públicos y privados en el Senado, en el sector académico, consideran que geopolíticamente es bien importante el CPTPP para los Estados Unidos. Que eso ocurra en un año, 4 años, 5 años, no lo sé. Pero lo que sí le quiero decir es que desde el punto de vista del interés del Estado mexicano, nosotros no podemos estar distraídos o despistados, quedando fuera de las principales plataformas de comercio internacional, esperando que nos agarren por sorpresa una reincorporación de nuestro socio más importante. Por eso la importancia estratégica, por el interés del Estado mexicano, de formar parte de esta nueva plataforma comercial. Eso ha sido todo, muchas gracias, buen día. Sobre la fecha de interseccional, no hay fecha todavía. Estamos hablando de reglas de origen, todavía no se define la fecha. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.